Somos la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Cono Norte Callao, y a la que Dios le ha regalado una visión clara y específica, la de ganar y restaurar familias completas para Cristo. Le damos la bienvenida a la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Cono Norte Callao. Al igual que en las diferentes sedes y zonas, estamos predicando acerca de una serie llamada Transfiriendo un Legado. Ya el domingo pasado ustedes estuvieron muy atentos acerca de dos personajes de las cuales Dios intervino de una manera muy especial en sus vidas, y de hecho que hemos sacado principios importantes para cada uno de nosotros, que fue Moisés y Josué. Hoy, este domingo, continuaremos la serie que se tocará durante todo este mes y hablaremos acerca de esa transferencia, de ese legado dado en otros dos personajes más, y son David, que empieza a entrenar a Salomón. Así que en esta mañana estaremos hablando acerca de David entrenando ¿a quién? A Salomón. La vida es un ciclo breve en la cual basta mirar a nuestro alrededor y darnos cuenta que muchas cosas van cambiando, y que definitivamente nos hacen pensar claramente que tú y yo estamos de paso por este lugar. Estamos de transición solamente en esta vida. Tiene que entender que también está en este lugar para transferir un legado. Y esa transferencia de legado en realidad se da probablemente en muchas personas de manera humana, de manera personal, tomando decisiones en la vida y dejando de pronto una herencia a las personas que lo anteceden. Y bueno, de pronto van marcando el camino en esas personas, y puedes dejar un legado de un caminar tal vez difícil, de un caminar de maldición, de un caminar de problemas, un legado de pronto de desórdenes, un legado en la cual vamos dando o dejando cosas que otros van tomando y que van asimilando como prácticas inadecuadas en la vida. O también podemos tomar consigo un legado en la cual nosotros podemos ser canales y agentes de bendición, en la cual Dios toma control de nuestras vidas y nosotros podemos conducirnos conforme a su voluntad y propósito, y de esa manera nosotros vamos transfiriendo propósitos de parte de Dios, un legado que genera de pronto en una nueva generación victoria, cambio y transformación. Así que todo ser humano, toda persona deja algo, toda persona entrega algo, toda persona tiene la capacidad de pronto de dejar o entregar de pronto una transferencia de un legado, sea bueno o sea malo, sean asuntos de pensamientos, asuntos de valores, asuntos de problemas o hasta herencias que de pronto recibimos de alguien, pero estamos aquí en la vida definitivamente dejando algo. Así que yo te hago esta pregunta en esta mañana: ¿qué estás dejando? Y quisiera que por favor se lo preguntes al que está al lado tuyo: ¿qué estás dejando en esta vida? Y no vayas a contestar deudas, ¿verdad? Pero algo tenemos que dejar. O dejamos un legado problemático a los que vienen, o dejamos un caminar victorioso en el nombre del Señor. Pero algo estamos dejando, y nosotros hemos sido llamados bajo la gracia de Dios a poder dejar un legado de bendición a nuestras generaciones venideras. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Pero algo dejamos, definitivamente que sí. Hoy quiero compartir acerca de ese legado de bendición que viene del corazón de Dios. Un legado en la cual viene como un principio en su palabra, y por eso es que vamos a encontrar muchos personajes en los cuales cumplieron un rol protagónico importante de dejar algo a las generaciones venideras. Pero quiero decirte algo importante: la transferencia generacional, la transferencia de ese legado a las generaciones que vienen, cobra valor e importancia siempre y cuando la persona que lo retiene o lo recepciona camina en obediencia de parte de Dios. Y creo que este mensaje no solo va direccionado a aquellos Davids, sino también a aquellos Salomones que nos encontramos en este lugar. El pasaje que hemos leído está en 2 de Samuel 7, del 12 al 16, que mi esposa dio lectura. Nos va a ayudar a nosotros a poder estudiar tres características de las cuales David enseñó, direccionado por Dios, a Salomón, y que dejó claramente instrucciones
en una formación y preparación para que él pudiera continuar aquello que Dios ya había permitido que él inicie durante todo ese tiempo. David reinó durante 40 años, mi hermano, al pueblo de Israel. Y durante todo ese tiempo, esas 4 décadas, Dios le dio victoria en todos sus enemigos. Él se encontraba ya extendido en todas las fronteras alrededor. El pueblo vivía un tiempo realmente de prosperidad y de abundancia, y realmente Israel se había posicionado por encima de otros pueblos. Y nos encontramos en una etapa en la lectura que se ha hecho muy importante para David, ya que nos encontramos en un momento cúspide, en el momento tal vez de mayor trascendencia de su vida de reinado y en el caminar con Dios. Y es en esas circunstancias donde damos lectura a este pasaje, y del cual nosotros vamos a poder de pronto afirmar el primer principio con respecto a la transferencia generacional, o a ese entrenamiento y formación que David quiere darle a Salomón. Y David transfirió un legado del reino. Lo primero que afirmó en la transferencia hacia Salomón es que él transfirió el legado del reino, que eso a su vez se ve connotado, se ve visualizado con respecto a que Dios le estaba guiando a David para que David le deje a Salomón, escuche mi hermano, un futuro estable. ¿Qué le estaba entregando? Un futuro estable. El texto del verso 12 dice: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, dice el Señor, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Estando en su mejor momento David, de prosperidad y abundancia, se encontraba probablemente en su casa cubierta de cedro, dice los primeros versículos de 2 de Samuel 7. Y estaba allí, en ese momento sintió una contrariedad, ya que él se miró a sí mismo que vivía en lujos, vivía en comodidades, y miró también al frente que se encontraba el arca del pacto, y se encontraba rodeado de cortinas. Y dijo: ¿cómo es posible que yo viva de esta manera y el arca de Dios se encuentre entre cortinas? Y es ahí donde algo empieza a suceder en su corazón, y él dispone en su corazón a hacer algo para Dios. Es en ese momento de incomodidad que siente que él dispone su corazón, en medio de esas circunstancias, de decirle a Dios: Dios, yo quiero construirte una casa, yo quiero hacer algo por ti. Y la respuesta de Dios fue inmediata a través del profeta Natán, que le dijo: no me vas a construir casa. Usted conoce tal vez esta historia. Es una hermosa historia, que aun cuando David dispuso en su corazón de hacer algo para Dios, Dios le da una respuesta y le dice: tú no lo harás. No es que Dios no le agradó la propuesta, no es que a Dios no rechazó notoriamente la propuesta, sino que la manera como se estaban dando las cosas no fue a la manera como la palabra de Dios nos enseña de cómo Dios opera. Y si hay algo que Dios quiere afirmar en medio de estas circunstancias, es que aun cuando David tenía buenas intenciones de poder hacer algo para Dios, Dios deja afirmado algo muy claro: es Dios el que hace las cosas para el hombre, y no somos nosotros como hombres que queremos hacer cosas para Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Cuando nosotros disponemos nuestro corazón en obedecer a Dios, tenemos que asegurarnos que por más buena intencionalidad que tú y yo tengamos, tenemos que asegurarnos que Dios está en el asunto. Puede ser muy buena la propuesta, puede ser muy intencional la propuesta, puede ser algo que traiga de pronto alegría a muchas personas, pero si no está Dios en medio de ello, Dios no lo va a aprobar, Dios no lo va a respaldar. Y si Dios no respalda y aprueba algo, entonces definitivamente su futuro no es seguro. Solo podemos encontrar seguridad y firmeza en las cosas que han de venir si tú y yo iniciamos caminos conforme a la voluntad preciosa de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Tú tienes la demanda, tú y yo tenemos la determinación de asegurarnos para con nuestras generaciones futuras que vamos a empezar a tomar decisiones correctas, y esas decisiones correctas vienen de la mano de nuestro Dios. Ellos están mirando, dile al que está al lado tuyo: los de atrás te están mirando. Ahora, no me refiero al hermano que está atrás, ¿verdad? Pero hay mucha gente que nos está mirando, que nos está observando. Y David tenía una buena intención al respecto.
Realmente tenía buen anhelo, buen deseo de hacer las cosas. Quería agradar a Dios, pero Dios le deja las cosas muy claras y muy establecidas, porque solo Dios, mi hermano, solo Dios puede iniciar algo. ¿Puede repetir eso conmigo? Solo Dios puede iniciar algo. Porque cuando Dios inicia algo, prevalece en el tiempo. Cuando Dios da origen a algo, definitivamente trasciende fronteras y se sostiene. Hay futuro estable. ¿Usted está entendiendo esto? No es suficiente tener la mejor de las intenciones para hacerlo. Dos muchachos se agradan, jóvenes solteros, y de pronto les gustaría iniciar una relación sentimental de pronto. La pregunta es, ¿será algo malo? ¿Será algo desagradable o es algo que es visto en buena manera en muchas partes? Tienen intenciones de casarse, de hacer las cosas bien, formar una familia. Probablemente muchos aplaudirían algo como eso, pero no es suficiente. No es suficiente el parecer personal. No es suficiente la intencionalidad futura. No es suficiente de pronto visualizar el futuro bajo nuestra perspectiva. Tenemos que asegurarnos que aun cuando sea algo que podría generar el aplauso de muchos o la admiración de muchos, asegúrate que Dios está en medio de ello y que Dios esté iniciando aquello que tú quieres hacer. Todo lo que nosotros podamos emprender en la vida tiene que pasar por el colador y el filtro de parte de Dios. Si no pasa por eso, mejor no lo hagas, detente. Porque sin ser probablemente trágico o tal vez visualizar mucho lo que ha de pasar, porque no tenemos nosotros noción de ello, su final no es bueno. Estuve viviendo en Chiclayo 8 años y había un distrito donde, y creo que lo he compartido antes, donde salíamos a compartir la palabra. Se llama José Leonardo Ortiz. No sé si alguien es de por ahí. Es un distrito muy populoso ahí en la ciudad de Chiclayo. Bastante comercio, bastante tránsito de personas. Muy cosmopolita la ciudad porque bajan de diferentes lugares a vivir allí. De Chota, de Jaén, de Moyobamba, bajan a vivir ahí. Encuentras personas de diferentes regiones. Y nos encontrábamos que cada vez que salíamos a compartir la palabra afuera en la calle, la gente nos decía, sí, yo ya escuché de esto antes, sí, mi hermano, mi familia, mi tío, mi padrino son cristianos, van a la iglesia, es más, yo también he ido a algún momento. Y nos hablábamos al taxista, a la gente de a pie, finalmente casi todos nos decían lo mismo y la verdad que eso nos llamó mucho la inquietud. Cuando hicimos el estudio en solo ese distrito, habían más de 100 congregaciones, que es una cantidad realmente muy proporcionada en relación a la población que había ahí. Pero cuando fuimos un poco más a hacer el estudio acerca de este distrito, el 70% de ellas se estableció producto de una división o una separación de hermanos. Yo hago esta pregunta: establecer una iglesia, cuando escuchas se va a formar una iglesia, se va a plantar una iglesia, se va a establecer una congregación, ¿genera alegría en el corazón del creyente o no? Sí. Escuchamos algo así y decimos, qué bueno es eso. Pero si esa intencionalidad, por más buena que sea, no tiene el respaldo de parte de Dios, va a generar estos problemas que están aquí hablándose. Por eso la gente se resiste al evangelio. Se resiste porque el origen de la intencionalidad no vino del corazón de ¿quién? No vino del corazón de Dios. Cuando nosotros iniciamos algo, tenemos que asegurarnos de que nació primero ¿dónde? En el corazón de Dios. Dile al que está a tu lado, antes que inicies algo, asegúrate que Dios te está guiando. El Señor le dice, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Dios prometió aquí una monarquía hereditaria para la casa de David. No había ninguna otra experiencia anterior, aunque David tenía una experiencia anterior que había visto. Había sido testigo de cómo Dios había destituido a un rey llamado Saúl.
Él había sido testigo ocular de cómo su casa, su familia, su descendencia fue extirpada totalmente. Cómo vio el final de alguien que, teniendo la oportunidad de pronto de hacer algo realmente trascendente, quedó en el olvido. Así que él no tenía muchas referencias al respecto. Lo único que tenía como experiencia previa era probablemente la desgracia que había sucedido con la casa de Saúl. Ahora Dios, a raíz de esa intencionalidad, Dios, aun cuando no desecha del todo la propuesta, porque Él lo que quiere afirmar es que Él es el que va a movilizar todo. Yo soy, dice el Señor, el que voy a hacer casa. Tú no me vas a hacer casa a mí, David, yo te voy a hacer casa a ti. Aun cuando Dios de pronto pone a un lado la propuesta inicial de David, Dios empieza también a soltar algunas de sus promesas para las cosas que han de venir. Y una de ellas es garantizarle de que venía toda una monarquía hereditaria para él y para su casa. Y esto es importante para nosotros, porque la palabra nos dice que yo levantaré después de ti uno de tu linaje. Dios es el que reafirma esta acción. Dios es el que hace esta afirmación con la finalidad de que nosotros podamos entender algo muy importante, mis hermanos. Dios no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Dios. Nosotros no hacemos lo que hacemos porque Él nos necesita. No estamos reunidos en este lugar porque Él necesita que estemos reunidos en este lugar. Estamos reunidos, tú has venido a este lugar, cruzaste esa puerta, te sentaste aquí porque los necesitados somos nosotros. Estamos aquí porque queremos salir de este lugar diferente a como hemos venido. Y esa es la señal de aquel que está dispuesto a caminar en una relación íntima con Dios. La palabra del Señor dice en Hechos 17, 24 y 25, solo escúchelo, dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, mi hermano. Él es Dios, inmutable y no cambia. Y si nosotros estamos aquí, solamente es por una obra de gracia de parte de Él. Cuando Dios establece esta palabra para David, esa transferencia generacional es una obra de gracia. ¿Cuántos dicen amén? Es una obra de gracia. Se transfiere algo no por méritos personales, no por categoría de hombres, sino por misericordia de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Su Espíritu Santo ha sido transferido no por ser nosotros aprobados, sino porque Dios se apiadó de cada uno de nosotros, hermanos. Y Dios en su misericordia le da promesa que uno de sus hijos, en algún momento, cuando llegue al final de sus días, cuando sus fuerzas no sean las mismas, le dice: esto no va a quedar aquí como pasó con Saúl. Esto tiene continuidad, porque yo lo estoy sosteniendo, yo lo estoy declarando. Esto no se detiene aquí. ¿Usted está entendiendo esto? Lo que Dios inicia, Dios lo termina. ¿Cuántos dicen amén? Dios es el sustentador, Dios es el que afirma, Dios es el que fortalece, y Dios cumplirá su obra completa en tu vida. Él inició algo en ti y no termina en el camino, sino hasta el final de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén, mi hermano? Hazle la gloria y alabanza al que vive y reina. Dile que está a tu lado: Él no ha terminado contigo todavía. Ahora entendemos por qué somos así, ¿verdad? Estamos en proceso. La palabra dice: afirmaré su reino. Y esa palabra afirmaré viene del hebreo kun. La palabra afirmaré significa preparado, confirmado, estabilidad para el futuro. El Señor le está entregando a David una hermosa promesa que no quede en David. El asunto es que no quede en esta historia, mi hermano, porque la palabra de Dios trasciende. Y podemos encontrar en este pasaje principios de los cuales nosotros podemos apropiarnos y tomarlos.
y cotejarlos con el Nuevo Testamento, donde está la doctrina establecida, sólida, la teología nosotros como creyentes, y darnos cuenta que estos principios no cambian. El Señor nos está entregando algo importante acerca de su palabra, y nos está hablando acerca de que Él afirma, da seguridad, fortaleza, estabilidad. Él es el que asegura las cosas que van a venir, y esto se acopla al plano personal. Se acopla a la responsabilidad de padres que tú y yo asumimos. Se acopla a la responsabilidad de líderes que afrontamos. Se acopla a la responsabilidad de creyentes que somos cada uno de nosotros. Dios ha puesto muchas cosas en nuestras manos. Dios en su misericordia te ha entregado muchas cosas, aún sin que tú y yo las merezcamos. Y si hay algo que de pronto tenemos que estar seguros, es que si Dios lo entregó en tus manos, Él también te dice que lo asegurará en el tiempo. Que eso no quedará ahí, sino que eso trascenderá en tus generaciones que han de venir. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, dale alabanza a aquel que vive y reina, mi hermano. Levante la mano. ¿Cuántos de los que están aquí son los primeros cristianos en su casa? Los primeritos. Levante más alto la mano. Muy bien. Eso significa, baje la mano, que todos los demás ya vienen. ¿De dónde? De alguien que les compartió, ¿no, mi hermano? Alguien que te habló de pequeñito, alguien que te jaloneaba, pero aunque sea para la iglesia, y te decía, quédate aquí, te quedas dormido. Pero la gracia y la misericordia de Dios sobreabunda y su palabra se cumple. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y por eso es que no debes callar. Que aunque tu presente no sea conforme a lo que tal vez Dios te viene diciendo, tú te agarras de la promesa de Dios y sabes que en el tiempo de Él las cosas sucederán. No es en tu tiempo ni en mi tiempo, es en el tiempo de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos quieren decirle, Señor, mi familia para ti? Y si tú eres el primero, entonces tú estás iniciando algo. Por eso es importante que nosotros entendamos y apropiemos que lo que está ahí escrito no solo queda en 2 hombres retenidamente, sino que ha trascendido y sigue trascendiendo las generaciones. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, dice la palabra, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Con amor y respeto, dile al que está a tu lado: empezó Dios algo en ti y Él lo va a terminar. Segundo legado. ¿Cuál fue el primero? El reino. ¿Cuál fue el primero? El reino, lo cual implica un futuro estable. ¿Puedes repetir conmigo? Futuro estable. Segundo, David transfirió el legado de la construcción del templo. Esto es interesante, lo cual connota un legado de una misión. Segunda de Samuel 7:13, sigue hablando el Señor a David. Todo nació del momento en que él quiso hacer algo para Dios. Mira cómo podemos de una manera de pronto inesperada provocar que algo suceda, mover el corazón de Dios para bien. Dice la palabra: Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Aquí hay un principio muy importante dentro de este pasaje, que realmente filtra las intenciones de nuestros corazones. Aún entendiendo, aún reconociendo e indicado de parte de Dios que Él no lo iba a hacer. Es decir, para transferir un legado, para realmente transferir algo a la siguiente generación o a alguien que va a tomar la posta, realmente tienes que renunciar a ti mismo. No es que lo haces con la intención de sacar costo-beneficio, sino lo haces renunciando a ti mismo. ¿Usted está entendiendo eso, mi hermano? Y esto es difícil, porque usted tiene que pensar lo que está pasando aquí. En el verso 5b, prácticamente Dios le está diciendo: ¿tú me vas a hacer casa a mí, David? ¿Cuándo he pedido yo que me construya una casa?
Todo el tiempo andé entre cortinas, armando y desarmando el tabernáculo. Caminamos entre el desierto, entre viajes y idas y venidas. Y de esa manera mi presencia siempre estuvo delante de mi pueblo. Pero no, David, tú no me vas a hacer casa a mí. Yo te voy a hacer casa a ti. Y es ahí donde Dios empieza a pronto a confrontar a David, a decirle con claridad, aun cuando no le explica los detalles, porque eso va a pasar años después, por qué es que él no podía construirle casa a Dios. Pero hay algo en el corazón de David que nosotros tenemos que tomarlo, apropiarlo y asimilarlo en nuestras vidas y ponerlo en obra. Él estuvo dispuesto a renunciar a la idea que él construiría la casa a Dios, pero aún así continuó trabajando para Dios. David, voy a ponerlo en este plano, dio la idea, estableció la visión, dispuso el plan. Dios le dijo, tú no lo vas a construir. Pregunto, David dijo, ya Señor, entonces si yo no lo hago, ahí no me queda el asunto. Gracias, quería hacerlo, pero ya que yo no lo voy a hacer, ya que los créditos no van a ser míos, ya que la placa recordatoria no va a estar mi nombre, entonces mejor lo dejamos ahí. Gracias, Señor. ¿Pasó eso? No sucedió eso. Ahora entendemos por qué probablemente el Señor va a decir, ese tiene mi corazón. Porque Él estaba mostrándonos algo importante, que a pesar de que no había recompensa alguna, que a pesar que no había tal vez el reconocimiento, él no le importaba lo que la gente pudiera decir en el tiempo. Era un hombre que amaba a Dios y su único propósito estaba en agradarle al Dios Todopoderoso. Hermanos, hay veces en que haremos y tendremos recompensa de ello, pero hay momentos en la vida que haremos y nadie sabrá lo que hemos hecho. Pero tú tienes que asegurarte que todo lo que impulsa a hacer las cosas para Dios tiene que ser para agradar a Dios y no para agradar a los ojos de los hombres. Porque a Él te debes y Él conoce el corazón de quienes son suyos. Y este hombre nos enseña que en los siguientes capítulos de Crónicas, 5 capítulos de ellos enteros, 5 capítulos son instrucciones de las cosas que Él dio a su hijo para la construcción del templo, pero también fueron acciones que Él hizo. Diseñó los planos. Dijo, Señor, está bien, yo no lo construiré, no entiendo por qué no lo construiré, pero voy a diseñar los planos. Hizo enlace de recursos para poder traer los materiales de construcción. Buscó a los proveedores y hizo ya contratos con ellos. Estableció equipos de trabajo para las faenas y los organizó. Estableció la ubicación de dónde sería el templo. Hizo o contrató diseñadores para los acabados. Empezó a distribuir a los levitas, a los músicos y cantores, y también usó una lista de todos los porteros que estarían en la organización de ese templo. Le dijo, Dios, a pesar de que yo no lo haga, a pesar de que tal vez di la idea para esto y a ti de pronto lo aprobó en el tiempo y yo no sea el que lo haga, mi corazón sigue firme porque yo quiero agradarte a ti. Mi único propósito es agradarte a ti. Eso, mi hermano, es algo que nosotros tenemos que atesorar en nuestro corazón. Si probablemente nosotros no podemos obtener las cosas que anhelamos, no te desesperes. No te canses, no te desesperes, levántate. Y tal vez Dios te use para alcanzar a otros para que lo hagan. Hay cosas que tal vez no lograrás hacer, pero sí tal vez serás el instrumento de Dios para que otros lo hagan. ¿Cuántos están dispuestos a eso? Yo sabía que se iban a pagar los amenes, hermanos, porque a mí me confrontó mucho esto. Si tú no vas a construir, tal vez puedas reunir los materiales para aquel que lo hará. Tú estás aquí porque alguien pagó ese precio. Sean tus padres, que se sacrificaron mucho para que tú llegues a donde estás. Dios usó gente, y hasta gente inconversa, para que llegues donde tú estás. No salimos de la nada y establecimos en este punto presencial y decimos aquí estamos y aquí fuimos. No, venimos de algo. Alguien se esforzó, alguien luchó,
alguien se sacrificó, alguien madrugó, alguien te atendió, alguien te predicó, alguien oró por ti, alguien hizo algo por ti para que tú y yo estemos aquí. Tal vez ante los ojos de los hombres no lo sabemos, pero te aseguro que delante de los ojos de Dios esos nombres están bien registrados. Cuando meditaba en esto, miraba esta figura y traía a memoria a mi padre. Y yo decía, eso es lo que él hizo por mí. Ya no está conmigo. Hace 2 años me dejó. Pero esa figura para mí simplifica mucho. Probablemente ese hombre ya no tenga salida de ese lugar. Pero si tú estás aquí, es porque alguien hizo eso. Pueden ser familiares, pueden ser pastores, líderes, creyentes, aún de otras congregaciones de las cuales tal vez estuviste y ahora tú estás aquí. Si has llegado hasta aquí, es porque alguien hizo eso. Y si hay algo que Dios quiere que entendamos, es que en su corazón está ese sentir de poder transferir, buscando darlo todo para alguien más, con la finalidad de que el otro sea mejor que nosotros. Juan el Bautista dijo en Juan 3:30, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Señor Jesús dijo, mayores cosas que yo haré en ustedes. ¿Cuál es el corazón de Dios? Que Dios espera que cuando alguien hace esto, los que reciben mayores cosas estarán dispuestos de hacer, mi hermano. Si tú estás aquí por la misericordia y la gracia de Dios, entonces tú tienes ahora la responsabilidad de llevar esto a un nivel mayor. Y David nos enseña esto. Tal vez él no construiría el templo, tal vez su mano no sería la que tendría tal vez los créditos. El templo no se conoce como el templo de David, han pasado los siglos y se conoce como el templo de Salomón. Y aún se rescrisan lo que va a pasar en los tiempos futuros, donde se reconstruirá el templo ¿de quién? De Salomón. ¿De quién? Así está, porque él lo construyó. Pero ¿quién trabajó para que se construya? ¿Y quién lo construyó? La placa recordatoria, ¿a nombre de quién estaba? La Biblia, ¿quién reconoce que edificó el templo? Salomón. Dile al que está al lado tuyo, tienes que morir para que seas levantado. Ahora, simbólicamente, hermano, y todavía lo haces con una voz gruesa todavía, ¿no? Esto es lo que han hecho nuestros líderes, los fundadores de esta iglesia, los pastores de esta iglesia. Eso hicieron. Yo me acuerdo. Algunos ya partieron. Otros están algo débiles. Pero eso hicieron. Miraba esta imagen y me confrontaba mucho. ¿Y saben qué sería lo más tonto que yo podría hacer? Mirando esa imagen, quedarme ahí. ¿Qué tiene que hacer ese niño que está encima de ese hombre? Dile que está al lado tuyo, muévete, ya es tiempo. Estás haciendo bulto, dile. Encima te respiras la atmósfera, te gastas el aire. Muévete. ¿Qué haces ahí? Ya, pasa. Y pasan los años. Y pasa el tiempo. Escuchaste el mensaje hace muchos años. Se te heredó el evangelio de muchas maneras. Y te quedas ahí. ¿Qué esperas? Muévete. Estaba en esa reflexión. Y de pronto lo llamé a mi hijo. Senté a un costado. Y quería enseñarle pues cómo es que un padre se esfuerza, el valor, la gratitud que los hijos tienen que tener. Y le enseñé otras imágenes. Y le dije, mira hijo, mira estas imágenes.
¿Qué te parece? Y él los quedó mirando atentamente. Ajá, me decía, ¿te das cuenta lo que están haciendo allí por amor al hijo? Le decía. Y tú sabes que lo mínimo que el hijo tendría que hacer es ser agradecido, ¿verdad, hijo? Y no me decía nada, me quedaba mirando. Y de pronto le digo, ¿habrá algo que habrás aprendido de estas imágenes? Y de pronto yo levantaba un poco el mentón esperando que me diga algo. Sí, papá. Amén, Señor, gracias. ¿Qué es, hijo? No quiero ser papá. Bueno, nunca pensé que lo iba a ver de esa manera. Pero definitivamente que muchas veces pasa así con nosotros. Que a pesar de que tenemos ejemplos, que a pesar que hemos visto ocularmente, hemos sido testigos de cómo es que Dios ha usado vidas que van delante de nosotros para marcarnos el camino, para ayudarnos a avanzar, para dejarnos las cosas listas. Que tal vez tu padre no tuvo estudios, pero él se esforzó para que tú sí los tengas. Tal vez de pronto el líder que tú tienes no fue a un seminario, pero déjame decirte que se esforzó para que un día tú puedas estar allí y prepararte mejor. Tal vez nuestra iglesia, el fundador, los pastores llegaron hasta aquí, llevando a esta iglesia a ser reconocida en muchos lugares. Pero quiero decirte en el nombre del Señor que esto no termina aquí, que esta generación tiene que ser levantada para llevar el plan de Dios a niveles mayores de los cuales nuestros ojos han visto y oído, porque esto viene bajo sustentación de Dios, y Dios quiere levantar una generación de hombres y mujeres a poder llevar esto a niveles mayores, al tamaño de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Pero es responsabilidad nuestra poder hacerlo. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? A Él sea la gloria, honra, honor. Toda la gloria sea para Él. ¿Saben? Pasaron muchos años para que David entienda por qué él no podía hacer el templo. Dios solo le dijo, tú no lo vas a hacer, uno de tus hijos lo hará. Y él dijo, está bien, igual trabajo, igual me esfuerzo, no bajo los brazos, no lo hago por el reconocimiento, no lo hago por el cargo, lo hago porque te amo, Dios. Me voy a esforzar igual, lo hago porque amo tu obra, lo amo porque abro todo lo que has puesto aquí. Y pasaron muchos años. Y recién en Primera de Crónicas 22, 8 al 10, el Señor empieza a decirle por qué es que no lo eligió a él para construir. Dice la palabra, mas vino a mí palabra de Jehová, diciendo, ¿qué le dice? Primera de Crónicas 22, 8. Tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí que te nacerá un hijo, el cual será varón de paz. Él edificará casa a mi nombre. ¿Sabes qué, mi hermano? Años después, no fue un mes, años, muchos años, décadas después, el Señor le dice a David la razón por la que no lo eligió. Pero aún así, él siguió trabajando para Dios. ¿Sabes qué, mi hermano? Muchas veces nunca sabremos la razón exacta de por qué Dios no permite algunas cosas en nuestras vidas. Tal vez no encontremos actualmente factores razonables por las que algunas puertas se cierran. Pero si es algo que está movido por su Espíritu Santo y es algo que viene del corazón de Dios en tu vida, tú te vas a mantener firme y vas a perseverar y vas a continuar. A pesar del tiempo vas a perseverar con tu familia, con tus hijos, en la iglesia, en tu servicio, y vas a ser fiel a Dios y vas a persistir. Y en el tiempo de Dios, por su misericordia y gracia, te lo revelará y te dará a conocer cuáles son las razones. Si hay algo que David nos enseña aquí, es que a pesar de que él no entendía, él a pesar de ello continuó poniendo su confianza en Dios y le dijo tal vez a Dios, aunque no entienda esto, igual te sirvo. Yo sé que tú tienes el control, yo sé que tú estás en medio de ello y tú siempre pides y buscas el bien para mí y no el mal. Tú tienes que estar seguro de esto, mi hermano, que Dios tiene control de todas las cosas, aun cuando tú no las entiendas.
aun cuando no haya un correcto entendimiento y comprensión, Dios está en medio de ello y en su tiempo te dará tal vez señal de por qué algunas cosas o situaciones se cerraron y por qué tal vez no funcionaron en su momento, porque Él te ama. Y David, bajo estos antecedentes, no podía asumir esa responsabilidad. Necesitaba ser llevada esta obra por una persona que pudiera liderar en tiempos de paz, no de guerra, y una persona que pudiera de pronto tener los antecedentes claros de poder esta persona tener claridad con respecto a lo que Dios quiere, pero también una persona que no era de guerra, en otro contexto, no había derramado sangre, no había asesinado gente, porque levantar las cosas santas para Dios demanda que estemos en santidad delante de Dios. Número 3, David transfirió un tercer legado en ese entrenamiento y formación a Salomón. David transfirió el legado de un estilo de vida. Segunda de Samuel 7, 14 al 16. Yo le seré a él padre, dice el Señor, y él me será a mí hijo. Y si él hiciera mal, yo lo castigaré con vara de hombres, con azote de hijo de los hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de su rostro, y tu trono será estable eternamente. Hermanos, la transferencia que hizo David más relevante hacia Salomón fue el estilo de vida que él le marcó como pauta y ejemplo en su conducta y acercamiento a Dios. Aun cuando este hombre falló en 2 oportunidades de una manera muy grave, cuando de pronto cometió el error de tomar a Betsabé y de pronto de censar al pueblo, aún a pesar de eso, Dios muestra su misericordia y su gracia para con él. Y hay algo importante que de pronto se está dejando enmarcado aquí en este pasaje, que tiene que ver con esa relevancia de esa transferencia que nosotros dejamos a los que vienen detrás, y tiene que ver con ese estilo de vida, tiene que ver con esa conducta, tiene que ver con esa manera en la cual nos movemos en la vida y vamos de pronto estableciendo principios importantes en la vida y en la formación, probablemente de nuestros hijos, de nuestros discípulos o de las personas que Dios ha puesto a nuestro cargo, y de pronto en medio de ello Dios nos da el privilegio de poder enseñarles a buscar a Dios, enseñarles a mantener una relación con Él. David le enseñó a Salomón a establecer un vínculo relacional con Dios permanente y constante, un tiempo de adoración, tiempo en el cual le componía cantos, tiempo en el que podía levantar salmos, tiempo en el que podía escribir a Dios y podía reconocer a Dios. Si hay algo que Salomón adoptó, fue un estilo de vida en sus primeros años y décadas de reinado que también siguió los caminos de su padre. Si hay algo que tú y yo vamos a dejar a nuestras siguientes generaciones, hablando en el plano familiar, más allá de la educación, más allá de las cosas materiales, es que tú eres un instrumento importante en las manos de Dios para dejar en ellos un estilo de vida que ame a Dios Todopoderoso. Y déjame decirte que ese es el legado más importante, más relevante que un hombre, una mujer puede dejar a sus hijos, porque un día no estarás más con ellos, pero ten la plena convicción que hiciste tu parte en la vida de ellos. Dios también se encargará de obrar en aquello que esa palabra, que nunca vuelve vacía, será retenida en el corazón de tus siguientes generaciones. David le dice: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Me llamó mucho la atención esa frase. Prácticamente está diciendo: yo voy a morir. Segunda de Reyes 2:2. Y parte de mis consejos finales, David, es que tú te esfuerces y seas, ¿qué le dice? Sé hombre. ¿Pero qué le dijo? Sé hombre. Me llamó mucho la atención en esto, pero tiene sentido. Vamos a entender esto importante. Vamos a entender el contexto de David, el trasfondo de David y el que viene Salomón. ¿Por qué le dice sé hombre, esfuérzate?
David venía de ser desde muy pequeño, ¿qué cosa? ¿Pastor de qué? Ovejas. David vivió de pronto en medio de necesidades de un pueblo olvidado y que era el más pequeñito de ese tiempo, en ese contexto, en esa región llamado Belén. Sus hermanos a lo mucho aspiraban a ser algún soldado del ejército. Ese era tal vez lo más grande que podían ver en la vida. Venía bajo ese trasfondo de necesidades. Enfrentó probablemente él, como lo hemos leído en la palabra muchas veces, el ser prófugo de la justicia. Se ocultó en cuevas, durmió su cabeza tal vez encima de una roca. Fue acusado muchas veces para establecer guerra contra él. Fue un guerrero luchador. Su entorno siempre estuvo de violencia, de sangre, de batallas. Él enfrentó guerra civil también dentro de su reinado. Él venía de un contexto totalmente diferente al que su hijo lo iba a heredar. Salomón no. Salomón creció en casa real. Salomón tenía sirvientas. Salomón comía comida real. Salomón vestía realmente, era príncipe. Salomón nunca fue a una guerra. Salomón todo lo que quería lo podía tener. Todo lo que se le antojaba se le podía entregar. Era hijo del rey. Creció en un contexto diferente. Prosperidad, abundancia. No había necesidades allí. Y por eso es que es importante que entendamos por qué David le dice a su hijo: sé hombre. Porque le está diciendo, para yo poder haber llegado hasta aquí, tuve que enfrentar muchas cosas. Yo tuve que de pronto ganarlas con la dirección de Dios. Peleé muchas batallas y hasta aquí he llevado. Mis manos están de callos de tantas guerras, de haber fundido esa espada. Ahora llega este punto donde tú tomarás la posta, pero tú no tienes experiencia de esto. Pero tengo algo que decirte, le dice en ese momento, en ese lugar, cuando él ya está anciano: tienes que esforzarte y tienes que ser hombre, tienes que pelear, tienes que fajarte, tienes que luchar, tienes que esforzarte. No todo es fácil, vas a encontrar dificultades, vas a encontrar adversidades y en el camino tú vas a aprender a vencerlas, porque Dios ha prometido estar contigo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Es lo mismo que Dios nos dice. Puede ser que alguien esforzó y alguien se sacrificó para que tú y yo lleguemos donde estemos, y tal vez tenemos cosas que muchas veces los que nos dieron nunca las tuvieron, pero nuestra responsabilidad no es retener aquello. Nuestra responsabilidad es que nosotros sigamos esforzándonos y nosotros sigamos buscando el rostro de Dios, con la finalidad de que nosotros podamos realmente extender el nombre de Dios por su gracia y misericordia, para que tú llegues, mi hermano, donde tú te encuentras, donde yo me encuentro. Alguien tuvo que echar camino. Alguien tuvo que andar antes. Y gracias le damos a Dios por eso. Si hay algo que va a detener que nosotros podamos percibir esas cosas, es cuando dejamos de ser agradecidos. Cuenta una historia que una niña, siempre que su madre la llevaba de la mano al colegio, la niña empezó a recibir insultos de su mamá, ya que sus amigas o amiguitos empezaron a burlarse, ya que su mamá tenía una deformación en el brazo y en la mano. Y de pronto ella empezó a sentirse muy avergonzada al respecto. Llegó a un punto donde le dijo a su mamá: ¿por qué no te cubres y te pones un guante? Me da vergüenza que me acompañes. De pronto se empezó a dilatar mucho más esa problemática y le pidió que ya no la acompañe a la escuela. Y finalmente se atrevió en algún momento a decirle: ¿por qué es que tienes esa mano tan fea? La mamá la miró muy sorprendida ante la pregunta y no tuvo remedio que empezar a contarle la historia y decirle de que cuando fue muy bebita, muy pequeña, y hubo un gran incendio en la casa, que para poder rescatarla del lugar donde se encontraba tuvo que extender su brazo y todo el fuego consumió su brazo para poder salvarla. Esta historia es interesante. La niña recibió aquella historia, se quebrantó en lágrimas y de pronto recién entendió, realmente recién comprendió cómo es que tal vez por su ignorancia había ofendido y rechazado a su madre por mucho tiempo. ¿Sabes? Hay algo importante que de pronto quiero mencionar, que muchas veces nosotros podemos
entender que hay un caminar desagradable, que tal vez no entendemos el por qué se ha dado, pero solamente hasta tener el pleno conocimiento de ello vas a entender, por ejemplo, que la cruz y la sangre de Cristo parecen tal vez un tema tan desagradable para muchos, que no comprenden lo que significa, y solamente los creyentes que entienden esto y conocen a Dios van a entender que estos elementos son elementos de gratitud y de gracia de parte de Dios, porque hubo alguien que pagó un precio grande para que tú y yo estemos aquí en este lugar. Hubo alguien que se sacrificó y entregó su vida para que a través de su muerte y sacrificio tú y yo podemos tener vida y vida eterna. Por eso es que no nos avergonzamos del evangelio, porque es poder de Dios. Dios nos enseñó que Él da el precio, Él entrega ese fuerza para que tú y yo seamos mejores en la vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Para que nuestro camino en un futuro esté seguro. ¿Cuántos le dan alabanza a Dios? Pero no lo vas a entender, no lo vas a comprender si no tienes un encuentro personal con Él. Te avergonzarás de decir que vas a una iglesia. Te avergonzarás tal vez de cargar una Biblia, como tal vez esa niña se avergonzaba de su madre. Y muchas veces la ingratitud nos ciega y nos hace olvidar que hubo gente que pagó un precio para que estemos aquí. Y creo que es importante que esto afirmemos en nuestro corazón. El cuarto punto, y antes de pasar a eso quiero repasar los tres primeros. El primer legado que le entrega David a Salomón es un futuro estable. El segundo, le entregó una misión: construye el templo. Ahí dedicarás tus años, mucho tiempo para hacerlo. Te dejo todo listo. Tercero, le dio el legado de un estilo de vida, de búsqueda a Dios. Sigue mis huellas, sigue mis pasos. Cuarto, esto ya no es lo que David entregó a Salomón. Y este es el último punto. Esto es que Salomón retuvo el legado de la obediencia de Dios. Primera de Reyes 2:3 dice: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y testimonios, de la manera que te he escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Hermanos, sin obediencia no hay transferencia. Si hay algo que puede cortar esa transferencia, ese legado, es la desobediencia. En este pasaje podemos ver que la responsabilidad de Salomón ahora es retener aquello que ha sido heredado, retener, guardarlo, apropiarse, obedecer, y tener la capacidad de extender, de acrecentar. Lo mínimo que nosotros tenemos que hacer cuando recibimos algo de nuestros padres, líderes, pastores en el trabajo es no hacer lo mismo. Lo mínimo es llevarlo más allá de lo que hemos recibido. Te pongo ejemplos: familias que de pronto viene un entorno donde nadie oró, nadie le abrió la Biblia, hacían su vida lo que querían o lo que les parecía, y hemos sido formados muchos de nosotros de esa manera. Pero crecer en un hogar donde se ora, por los alimentos, se comparte la palabra, se abre la Biblia, deja un legado, una responsabilidad a esos niños, por ejemplo, a esos jóvenes que viven ahí o a los que viven en el entorno del hogar. Y lo mínimo que se espera es que ellos, el día que crezcan y formen su hogar, ¿qué es lo que van a hacer? Lo mismo, lo mínimo. Hay una herencia entregada y adquirida ahí al respecto. Meditaba en esto y me analizaba, como lo he hecho otras veces, y veía que por la misericordia de Dios y porque Él así lo estableció, tal vez no vine ni yo ni mi esposa de un hogar constituido de esta manera. Nuestro trasfondo eran otros. La solución de los problemas en casa los veíamos que eran de otra manera. Pero nosotros conocimos el evangelio a los 18 años. Y al establecer una familia a los 23 años, definitivamente que nos deja ahora el legado de iniciar algo, de constituir algo en el nombre del Señor, y saber de que aun cuando no haya nada anterior, sabemos que en el nombre del Señor Dios puede iniciar algo nuevo a través de nuestras vidas, como también lo puede hacer de parte de tu vida, mi hermano. No estás en desventaja si no tienes referencias en casa.
No estás en desventaja si no tuviste formación cristiana desde un principio, porque el Espíritu de Dios no hace acepción de personas. Dios ama a todos por igual y se acerca a aquellos que le buscan y le claman, mi hermano. Tú tienes la oportunidad de acercarte y de ser Dios obrando en tu vida, siempre y cuando dispongas tu corazón a retener la palabra de Dios en tu vida, como lo hizo Salomón en sus primeros años, en sus primeras décadas de servicio. El valor de la transferencia funciona desde que entendemos que no somos eternos y se extiende para buscar lo mejor para los demás. Esto revela el corazón de Dios a través de su palabra. Y esto se ve en pasajes bíblicos. Date cuenta de esto. Moisés lideró al pueblo 40 años por el desierto, pero ¿quién fue el que entró a la tierra prometida? Josué. Y él hizo cosas increíbles que también de pronto difieren un poco dentro de lo que Moisés hizo, pero hizo lo que tenía que hacer y asumió la responsabilidad que tenía que asumir, llevando al pueblo a establecerlo, a formar una ciudad, a derrotar a todos los enemigos que estaban alrededor y que ellos pudieran dar cumplimiento a lo que Dios decía. Él extendió la conquista. Elías preparó el camino, vino Eliseo y empezó a anunciar el nombre del Señor a todas las regiones. Jesús entrenó a 12, preparó, y estos hombres transformaron el mundo entero, lo que hoy conocemos nosotros como declaración de nuestra fe. Pablo entrenó a Timoteo para convertirlo en el pastor más importante de la época, a la iglesia de Éfeso. Y esta iglesia fue una iglesia muy representativa en Asia Menor, muy enviadora de misiones. Él hizo una parte, Timoteo heredó, y él lo extendió a cosas mayores. El legado más importante que nosotros tenemos como receptores es retener la palabra de Dios, pero la responsabilidad que tenemos es llevarlo a un nivel más alto. Estando a una semana de que muera mi papá, a la justa pudo caminar, se agarró de un muro, levantó sus ojos que ya veía muy poco, y después de muchos meses vi una sonrisa en su rostro que me dijo: ¿ya vas a venir a vivir aquí? ¿Ya estás trayendo tus cosas? Y le decía: todavía no, falta poco, le decía. Y me lo decía contento, porque el Señor me había permitido levantar una construcción que Él por los últimos 40 años siempre quiso hacerlo y no pudo hacerlo. Y recuerdo sus últimas palabras que me dijo: estoy contento contigo, con una voz así entrecortada, pues has hecho lo que yo no pude hacer. Eso es lo que yo más recuerdo. Y sé que no se refería solo por levantar una pared, un muro o una habitación. Él estaba haciendo mención de otras cosas. Y créeme que de todos los recuerdos que tengo y de todos los consejos que recibí, esas son las palabras que todavía siguen retumbando en mi corazón. Has hecho cosas que yo no pude hacer. ¿Usted no quiere decirle lo mismo a sus hijos? ¿Usted no quiere decirle lo mismo a su equipo de trabajo? ¿Usted no desea decirle lo mismo a las personas que Dios puso en su empleo, en su empresa, o las personas que Dios ha puesto alrededor suyo? Para poder llegar a ese punto, realmente necesitamos ser muy honestos delante de Dios. Quiero ir terminando esta meditación entendiendo que la iglesia necesita 18 iglesias para el 2025, y es la gran visión. Y Dios nos ha modelado todos estos años, estos 20 años, a través de pastores y líderes, para poder llegar hasta aquí, donde ha habido un precio muy alto, con sacrificios muy extremos, de renuncias muy increíbles, de los que tal vez conocemos de años pasados. Sabemos que hay historias maravillosas aquí, pero yo me quedo con eso, o soy protagonista para que esto sea extendido a otro nivel. Y ese es el llamado que Dios quiere hacernos a cada uno de nosotros, pero también a nivel familiar. Hasta aquí llegaste con ayuda. ¿Qué vas a hacer con lo que se está entregándote? ¿Lo vas a dejar ahí? ¿Lo vas a echar a perder? ¿Vas a mandar a la quiebra todo? ¿O tomas las armas delante del Señor y lo llevas a niveles donde tú nunca te imaginaste? ¿Qué vas a hacer? Quiero terminar esta meditación, pues la vida
la vida se parece de pronto a estas tres figuras que aparecen aquí. La vida de muchos de nosotros se parece a estas tres categorías. Es una vida en la cual puede ser una persona en barco de remo. Son aquellos cristianos que realmente se esfuerzan mucho para avanzar, se esfuerzan para remar, para avanzar, y dan todo de sí en sus fuerzas. Pero hay un problema: lo hacen en sus fuerzas, se van a debilitar y se van a cansar. La vida también nos dice que puede ser de esta manera. Hay cristianos de barco de vela. Son aquellos que avanzan, pero llevados muchas veces hacia donde el viento los sople. La manera en que avanzan está en función a la fuerza del viento. No tienen control de muchas de las cosas. Tal vez de sus propios pensamientos, rondean fácilmente sus mentes y sus decisiones van de un lado hacia el otro. Pero nuestras vidas también pueden ser probablemente como un barco de vapor, donde nosotros podemos estar listos para poder avanzar y poder seguir y continuar, porque nuestra fuerza no depende de nosotros, sino hay una fuerza interior que está adentro impulsándonos para seguir adelante. Y usted entiende lo que estamos diciendo aquí desde este lugar. O lo haces en tus fuerzas, fracasas. O lo haces dejándote llevar por las circunstancias, vas a fracasar. O lo haces a la manera de Dios, y te aseguro que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para ti. Y las cosas que Él tiene para ti son grandes, más allá de lo que tus ojos pueden ver o entender. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y eso demanda dependencia. Dependencia para entregar un legado. Dependencia de Dios para recibirlo. Dependencia de Dios para que la obra de Dios continúe. ¿Sabes? El pasaje termina diciendo: el reino, David, que yo estableceré será un reino que será eterno. Porque Dios no solo estaba mirando lo que iba a hacer con otro hombre, sino lo que haría con otro y otro y otro y otro, hasta llegar al linaje del Mesías, el reino de Jesucristo, el cual nosotros somos la razón y la esencia por la que estamos aquí. Vi tu corazón, tú no me construirás casa, tú no harás cosas para mí, yo las haré para ti, porque haré engrandecer tu nombre, porque tengo propósito y plan en medio de lo que tú quieres o anhelas hacer. Porque lo que Dios quiere hacer trasciende, y porque sus propósitos y planes son mejores que los nuestros. Yo te invito en esta mañana a que inclines tu rostro ahí donde estás y puedas hacer una oración delante del Señor conmigo en este tiempo. ¿Qué estás heredando? ¿Qué estás dejando? ¿Qué entregas? Si hoy tuvieras que partir, si hoy tuvieras que dejar esta tierra, dejas una familia ordenada, constituida, una esposa que has amado con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Estás dejando un ministerio que realmente está caminando conforme a la voluntad de Dios, responsabilizando y cumpliendo las tareas que se te ha encargado, siendo fiel a Dios en todas las cosas que Él te ha entregado y delegado. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás dejando? Recuerda que hay muchos que te están mirando. Y en el nombre del Señor también me dirijo a aquellos que están recibiendo, que están tomando, para poder decirte que esto va a ser imposible que tú lo sostengas. Va a ser imposible que tú continúes, aun cuando tengas toda la capacidad de poder hacerlo, si tú no te agarras fuertemente de Dios y caminas en dependencia delante de Él. Quiero terminar con esto. Cierra tus ojos. David no transfirió un cargo a Salomón. David transfirió un estilo de vida, que era un estilo de vida que amaba a Dios.
Y eso fue un legado muy importante que Dios nos llama a nosotros. No nos ha llamado a transferir cosas, no nos ha llamado a dejar herencias, no nos ha llamado a dejar cosas materiales, nos ha llamado a dejar huella en la vida de aquellos que vienen detrás, para que el nombre de Dios no sea avergonzado, para que el nombre de Dios sea extendido. Hermano, en el nombre de Jesús, si el Señor está hablando claramente a tu corazón, ahí donde tú estás, ponte de pie ahora en este tiempo y dile: Señor, yo me pongo de pie, entendiendo mi responsabilidad y protagonismo que tengo de querer dejar huella, de querer hacer algo relevante, importante en tu nombre a los que vienen detrás de mí. Y hago compromiso contigo, Señor, en esta mañana. Si tú eres